Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a su canal Fábrica de Sellos. En esta ocasión vamos a ver los diferentes tipos de hojas para imprimir y para elaborar el sello personalizado. Agradezco los comentarios que me han hecho, eso me ayuda para que yo les siga enseñando, para que les siga yo subiendo videos, para que ustedes vayan aprendiendo cómo se elaboran los sellos de goma. Un comentario que me hicieron respecto a cómo se hacían las letras del sello. No sé si se referían a la resina de polímero o al negativo, que es lo que hace que levanten las letritas. Bueno, en esta ocasión vamos a sacarlos de esa duda. También me hicieron otro comentario de que si el papel que se imprimía era un papel negro. No es un papel negro, es un papel de albanene o es un acetato para impresión de tinta. Cualquiera de los dos. Si ustedes no cuentan con una impresora láser, pueden imprimir en acetato, pero este acetato es especial, no sé si se alcance a ver. Es un acetato especial, no es un acetato normal. Hay unos acetatos que venden en las papelerías, pero no sirve para este tipo de trabajo que vamos a hacer. Este acetato, la tinta se adhiere perfectamente, la tinta de inyección, a este tipo de acetato. Y para la impresora láser pues se ocupa el papel albanene. Cuando el sello se elabora, se ve que el papel es negro, pero la impresión es la que es negra. Esto es lo que se va a recortar y es por eso que se ve el papel negro. Son dos tipos de impresiones, dos tipos de material que se pueden imprimir para la elaboración del sello. Me hicieron un comentario de que si nada más era impresora láser para la impresión del diseño, pero en este video les estoy diciendo, como les comento, ¿no? También hay un acetato que se puede imprimir en impresora de inyección. Si ustedes no cuentan con impresora láser, que es para el papel albanene, también pueden ocupar este tipo de acetato para impresión en impresora de inyección de tinta. Le digo, como les vuelvo a repetir, les agradezco sus comentarios que me han hecho y ojalá y sigan aprendiendo de este curso de la elaboración de sellos de goma. Sin más por el momento, miren, vamos a elaborar el sello en los dos diferentes tipos de material, tanto en acetato como en albanene. Los vamos a meter juntos los dos para que vean cómo salen en los dos sellos. Vamos a recortar el negativo en acetato y el negativo en negativo. Se le llama cuando las letras son blancas y el fondo es negro. Positivo es cuando las letras son negras y el fondo es blanco. El positivo es el negro, las letras negras. El negativo es las letras cuando se les pone un fondo negro y las letras se hacen en color blanco. ¿Por qué se hacen en color blanco? Porque por ahí es donde va a pasar la luz de la máquina, la luz negra. Por ahí y por donde pasa esa luz es lo que va a realzar esta letra y es lo que nos va a dar el sello, lo que nos va a hacer el sello. Tengo un video, si ustedes no tienen la máquina, tengo un video, se los voy a dejar al final de este video, donde ustedes pueden elaborar su máquina con dos lámparas. Nada más he hecho un video para fabricarla con solo dos lámparas. Vamos a hacer otro video, pero lo vamos a hacer con 4 lámparas.
Un poquito más adelante voy a subir ese video, ya lo estoy preparando. Vamos a hacer ese video para la fabricación de la máquina de elaboración de sellos, pero con 4 lámparas. Y les digo, como les vuelvo a repetir, les voy a dejar un video donde les dejo cómo pueden ustedes elaborar su propia máquina, pero son solo con 2 lámparas. Sin más por el momento, vamos a pasar a la elaboración del sello, y como les digo, vamos a meterlos los dos juntos en un mismo vidrio. Vamos a vaciar la resina en los dos al mismo tiempo, en los dos negativos, tanto en acetato como en papel albanene, y vamos a ver el resultado de este sello. Vamos a ello. Aquí ya tengo preparados los dos negativos. Recuerden que siempre hay que meterlos leyéndolos al derecho, como se leen aquí. No se tienen que meter al reverso, al revés, leyéndolos al revés, sino al derecho, que queden así. Y aquí ya tiene su albanene. Obviamente yo a ya los recorté, al del negativo que se imprime en papel albanene, ya le eché su barniz, como en un video que les dejo, para que ustedes puedan dar más oscuridad. Ya están preparados los dos negativos. Al del acetato no se le pone nada más se mete así y se acomodan las regletas. Estas regletas también, por ahí también tienen un video de cómo las pueden hacer ustedes mismos, y si no, pues también hay unas regletas con pegamento que ya nada más se cortan y se van pegando alrededor para hacer el cajón, para que la resina no se derrame. Estas regletas yo las hice, yo las elaboré, porque las puedo estar ocupando estas veces. Las otras, como les digo, esas regletas se ocupan una sola vez y se desechan, porque son desechables. Entonces tienen que estar gastando en ese tipo de material de regletas. Estas regletas yo las hice con un material de PVC. Bueno, ya las tenemos aquí, ya hicimos el cajón para vaciar la resina. Vamos a vaciar la resina. La vamos a ir vaciando poco a poco. Yo la vacío directamente del frasco. Hay unas mamilas, le llaman mamilas, son unas botellitas de plástico que tienen una salida en la parte de arriba delgadita. Pueden ustedes vaciar su resina de polímero para que se les haga más fácil a la hora de vaciarla. Yo la vacío así. La vamos dispersando poco a poco. Hasta que quede bien parejita. Cuando se vacía la resina quedan algunas burbujitas, entonces hay que deshacerlas. Yo las deshago con una parte de la pluma, de la parte de abajo. Le voy soplando la burbujita hasta que quede completamente limpia de burbujas, porque esas burbujas, si no se las quitamos, van a quedar en las letras y van a quedar letras incompletas. Entonces vamos a deshacerlas y regreso con ustedes. Bueno, ya tenemos aquí nuestra resina ya sin burbujas. Ya le eliminamos todas las burbujitas. Vamos ahora a ponerle su sustrato. Yo tengo unos pedacitos aquí de sustrato que me han quedado de los anteriores sellos, pero estos se pueden aprovechar porque pues son pedacitos que le quedan a esta medida de sello. Vamos a ocupar que es el que ya lo medimos y le queda bien. Saben que siempre se tiene que poner, como les vuelvo a repetir, tiene una parte más áspera y una parte más lisa. Ustedes con sus dedos van a sentir cuál es la parte que está más áspera y la parte que está más lisa. La parte más áspera es la que va a hacer contacto con la resina de la siguiente manera. Bueno, yo lo doblo así para que baje uniformemente. Y listo. Ahí lo tenemos. Vamos a pasarlo a la máquina. En esta máquina que yo hice, y ustedes van a ver ahorita la máquina
compartir. Al final del video les voy a dejar ese video ahí para que ustedes la puedan hacer y puedan hacer este proceso de sellos. Vamos a la máquina. Le ponemos su vidrio arriba para que selle bien. Se me rompió el otro vidrio, un vidrio que tenía de este mismo tamaño, pero le vamos a poner este, que es lo mismo. Se lo ponemos y hacemos presión con este tipo de pincitas para que quede bien presionado, no nos quede chueco el sello. Listo. Vamos ahora sí a darle su... Aquí está la máquina, está un poquito descuidada y no por los sellos que he estado haciendo, por todo el trabajo que he estado haciendo. Aquí es donde hago yo mi trabajo, todo mi trabajo. Aquí la tienen, ¿eh? Vamos a meter la máquina. Nuestro vidrio lo vamos a meter dándole vuelta y que se lea en reverso. Así lo vamos a meter boca abajo hacia la máquina. Le pongo la mano porque si le da la luz y empieza a hacer el proceso de la fabricación del sello. Entonces vamos a meterla, vamos a darle los tiempos. Primero así le vamos a dar 1 minuto 40. Vamos a dárselos y empezamos. Le damos la vuelta y le vamos a dar 5 minutos. Vamos a apagar nuestra máquina, ya pasó el tiempo y vamos a ver qué tal quedaron nuestros sellos. Retiramos nuestra máquina de aquí y vamos a empezar a retirar. Vamos a empezar a retirar las pinzas. Retiramos el vidrio de arriba. Listo. Retiramos el polímero restante. Recuperamos y listo. También recogemos el polímero que nos quedó aquí. Todo el polímero hay que volverlo a recuperar. Lo regresamos a la botellita esta. Y listo. Vamos a hacer el lavado de la goma, vamos a hacer el lavado del sello. Y regresamos. Y listo, así es como quedan los sellos, tanto en negativo como en el Alba Nene, para que ustedes vean que también se pueden hacer con el tipo de sustrato para impresión de tinta, tanto como por el Alba Nene. Les agradezco mucho que sigan viendo mis videos, los invito a que se suscriban y que sigan aprendiendo de todo lo que nosotros elaboramos en este canal. Vamos a ver un video, les voy a subir un video donde les voy a enseñar cómo pueden hacer ustedes mismos sus propios diseños en la computadora y en el programa de CorelDRAW. Sin más por el momento, me despido de ustedes y ojalá les haya gustado este video.